Que el Señor te bendiga en esta hora. Esta semana tuve la oportunidad de compartir la palabra en mi iglesia local y quisiera compartirte los puntos que compartí el día de hoy. Y básicamente este tema le titulé La autoridad de Jesús. Y en estos pasajes de Marcos vamos a ver cómo Jesús cumple tres diferentes propósitos. El número uno es que en él se cumple la ley y los profetas. Número dos, que Él es el Mesías prometido. Y número tres, que Jesús es Dios. Entonces, hablando acerca de la autoridad de Jesús en el libro de Marcos específicamente. Y para eso vamos a ir a ciertos capítulos del libro de Marcos y vamos a responder una pregunta que los discípulos se hacen en Marcos 4:41, donde se preguntan: ¿quién pues es este que aun el viento y el mar le obedece? Y entonces, descubriendo quién es este que aun el viento y el mar le obedecen, vamos a responder a esta pregunta con la autoridad que Jesús muestra. Y el primer punto que quiero señalar el día de hoy está en Marcos capítulo 1, versículo 22. Dice Marcos 1:22: entraron en Capernaum y enseguida, en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar. Y dice, y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad. Y el primer punto de esta enseñanza es la autoridad de Jesús en sus enseñanzas. Y lo importante recalcar de este capítulo es que él enseñaba diferente a los escribas, porque los escribas enseñaban lo que habían escuchado de las escrituras. Ellos escuchaban y luego interpretaban lo que habían escuchado de sus descendientes. Entonces escuchaba lo del papá, lo del abuelo, y así por generaciones. De manera que llegaron a ponerle a la ley muchas más cosas de lo que en verdad decía. ¿Por qué Jesús enseñaba con esta autoridad? Porque Jesús sabía que las escrituras hablaban de él. De manera que no hay una mejor explicación que la del autor de la obra. Y yo ponía el ejemplo de las películas de las Crónicas de Narnia. Imagínate que tú estás viendo las Crónicas de Narnia y tú solamente ves la trama y se te hace una trama divertida, linda. Pero cuando le preguntas al autor lo que esta trama significó realmente, él te puede explicar a lujo de detalle que esta trama reflejaba de alguna manera el evangelio, que Aslan representaba esto, que el pecado era representado por lo otro. Y entonces así puedes tener una comprensión más amplia, porque el autor te lo está explicando. De manera que la autoridad de Jesús al enseñar las escrituras era porque era de él que se trataban estas escrituras. Y ese es el primer punto. Claro que no voy a ir a punto de detalle, pero vamos a la segunda cosa que Jesús tenía autoridad, y era Jesús tenía autoridad sobre el día de reposo. En Marcos 2:28, que lo voy a leer de la misma manera, dice: y él les decía, el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. De manera que cuando Jesús está discutiendo con los escribas aquí, los escribas y los fariseos le están reclamando por qué estaban haciendo cosas ilícitas en el día de reposo. Y Jesús hace una declaración trascendente y le dice, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. De manera que estaba declarando que la autoridad de Jesús estaba por encima de la autoridad de la ley. Porque volvemos a lo que hablamos en el primer punto. La ley fue de autoría de Jesucristo, de manera que la autoridad de Jesucristo era superior a la de la ley. Y con esto no estaba incumpliendo la ley, sino que el autor tiene derecho a la interpretación correcta de su obra. Entonces, de esta manera Jesús estaba confesándole a ellos que Él era el Hijo del Hombre del cual el profeta Daniel hablaba, y que ese Hijo de Hombre tenía poder y autoridad por sobre todas las cosas. Entonces, no solamente Jesús tiene autoridad para enseñar, no solamente Jesús tiene autoridad sobre el día del reposo, sino que Jesús tiene autoridad sobre las leyes naturales. Vamos a Marcos 4:38. Y dice Marcos 4, dice: y levantándose Jesús reprendió al viento y dijo al mar: cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino gran calma. De manera que en este pasaje Jesús nos demuestra su autoridad ante las leyes naturales. Y con esto
surge la pregunta a la cual estamos respondiendo: ¿quién es esto que aún el mar y los vientos le obedecen? Y claro que los discípulos no lo sabían, pero en el Salmo 107, 28 al 29, esta pregunta ya había sido respondida. Y hablando de Jehová, el Salmo ilustra cómo Él calma el mar y las tempestades. Entonces Jesús estaba demostrando ser Dios al tener el control sobre las leyes naturales y físicas, de manera que todo lo que sostiene a este mundo físico, todo lo que existe en este mundo físico atómico, está bajo la autoridad de Jesús. No solamente Jesús tiene autoridad sobre la ley, no solamente Jesús tiene autoridad sobre las escrituras y sobre la naturaleza, sino que tiene a una autoridad sobre los demonios. Y vamos a Marcos 5:6, donde está el endemoniado gadareno, que es como dice la palabra, y dice que este demonio vivía a las afueras de la ciudad y explica que él se hacía daño a sí mismo y que no podía vivir en la civilización porque se la pasaba gritando, para resumir el pasaje. Y algo que me sorprende de este versículo es que en el versículo 5, capítulo 5, versículo 6, dice: cuando vio a Jesús de lejos, hablando del demonio, corrió y se postró delante de él. De manera que el demonio de manera que el demonio se somete a la autoridad de Jesucristo. Y dice que el demonio, cuando vio a Jesús, vino y se arrodilló ante él, haciéndonos saber la autoridad que Jesús tiene sobre estos entes demoníacos. No solamente dice que se postró delante de él como en sumisión, sino que le imploró por Dios, le dijo: te imploro por Dios que no me atormentes. De manera que estaba mostrando un temor ante Jesús, porque nos hacía ver claramente que incluso los demonios que fueron creación de Dios y que se corrompieron están atados a la autoridad de Jesucristo. No es una autoridad superficial o sobre las cosas que lo aceptan. No, Jesús tiene autoridad incluso sobre los entes espirituales. Los entes espirituales se someten a Él. Y dice, y Él en el versículo 13 dice, y Él les dio permiso. Jesús le dio permiso a los demonios a que corrieran y se metieran en los cerdos. De manera que ellos requieren del permiso de Jesús, porque están ante la autoridad máxima divina. Y entonces, no solamente Jesús tiene autoridad sobre la naturaleza, sobre el día de reposo y sobre los demonios, sino que Jesús también tiene autoridad. Vamos a Marcos capítulo 2, versículo 10. Jesús tiene autoridad sobre el pecado. De manera que Jesús tiene autoridad para perdonar pecados. Marcos 2:10 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a casa. Y él se levantó y tomando al instante la camilla salió a la vista de todos. Los fariseos se hacían una pregunta que era válida, pero que no los dejaba ver, y era, ¿quién es este que dice, por qué habla así? Está blasfemando, dice en el versículo 7. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y ellos tenían razón en que solamente Dios puede perdonar pecados. Ellos no estaban en algo incorrecto. Sin embargo, lo que ellos no entendían es que Jesús, el que estaba delante de ellos, era Dios hecho hombre, de manera que tenía la autoridad y la potestad de perdonar los pecados. Aquí vemos dos declaraciones importantes. Número 1, que Jesús declara que Él es Dios al poder perdonar los pecados, y que Jesús declara que era el Mesías prometido, porque dice en el versículo, en este capítulo en concreto, en varios versículos, pero dice en el versículo 9, en el versículo 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre
Y entonces si nosotros vamos a esa expresión del Hijo del Hombre, ¿dónde es donde se utiliza y por qué Jesús se describía a sí mismo como el Hijo del Hombre? Podemos ir a Daniel capítulo 7. Vamos a ir a Daniel capítulo 7. Versículo 13, y podemos ver y entender a lo que se refería Jesús, porque Jesús se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre, y solamente en un lugar del Antiguo Testamento vemos la referencia del Hijo del Hombre como una profecía a futuro, y es aquí donde Jesús se declara como el Mesías prometido, porque dice Daniel 7:13, seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí en las nubes del cielo venía uno como Hijo de Hombre. Y dice que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que nunca será destruido. De manera que Jesús estaba declarando que la persona de la cual Daniel estaba hablando era Él. Él decía, yo, el Hijo del Hombre del que profeta Daniel habló, el cual tenía autoridad por sobre todas las naciones, sobre todos los pueblos. Ese soy yo. Jesús estaba declarando ser aquel Mesías prometido y Jesús estaba declarando ser Dios hecho carne. Ese ha sido el estudio de hoy y que el Señor te bendiga.